Bien, buenas tardes a todos. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y a modo de introducción, mientras que ustedes están buscando, en este capítulo Pablo se dirige a los corintios para abordar un tema que es sumamente importante y es el tema de la resurrección de los muertos. Pablo escribe acerca de la resurrección de los muertos en 1 Corintios 15. Y lo hace porque entre ellos, entre los corintios, habían quienes habían comenzado a dudar o a sembrar dudas, comenzaron a cuestionar la verdad de la resurrección de los muertos. Y esto era algo terrible. Era terrible que se pusiera en duda este tema, esta verdad de la resurrección de los muertos. ¿Y por qué? Porque para el Evangelio, para el mensaje del Evangelio, la resurrección de los muertos, especialmente la resurrección de Jesús de entre los muertos, es un tema clave, es un tema fundamental que creamos en que Cristo resucitó de entre los muertos. Es vital la resurrección. Si no creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, no estamos creyendo íntegramente al mensaje. Y si no creemos íntegramente al mensaje del Evangelio, la realidad es que no hay posibilidad de ser salvos. Si hay alguien que no cree que Jesús resucitó de entre los muertos, no está creyendo el mensaje íntegro del Evangelio y por lo tanto no puede ser salvo. Es tan clave la resurrección entre los muertos que Pablo dice en el versículo 14 de 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces simplemente era un mentiroso, porque incluso él había dicho que iba a resucitar. Si no resucitó, no lo cumplió, era mentira. Y si era un mentiroso, no podía salvarnos de nuestros pecados. Si no hubiera resucitado, tampoco podía ser el Salvador, porque es con la resurrección que Dios lo reivindica como el Hijo de Dios. Y es con esa resurrección de entre los muertos que nos puede dar vida a nosotros. Un muerto no podría darnos vida. Un muerto no podía interceder por su pueblo. Un muerto tampoco podría volver a buscar a su iglesia. La resurrección de Jesús es clave en el Evangelio. Para que Cristo pueda ser el Salvador del mundo, Él tuvo que haber vencido a la muerte. Él tuvo que haber resucitado de entre los muertos. Y lo hizo. Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es lo que la palabra nos enseña, eso es lo que creemos, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y por eso es que Él puede ser el Salvador del mundo. Esta tarde vamos a estar viendo que Cristo es el Salvador del mundo. Pero para eso Él tuvo que haber resucitado de entre los muertos. Vamos a estar leyendo allí en 1 Corintios, capítulo 15, los primeros 4 versículos. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Antes de comenzar el sermón,
Vamos a tener unas palabras de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, damos gracias que podemos llegar a tu casa. Te damos gracias que podemos abrir tu palabra y examinar este texto, Señor, que nos enseña de forma resumida el gran mensaje de la historia, el mensaje del Evangelio, el mensaje de que Cristo es el Salvador del mundo. Y pedimos, Señor, que en esta tarde nos ayudes a poder estar atentos, a poder analizar lo que estamos estudiando, y pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra. Es esto lo que tú usas, es tu palabra la que tú usas para tratar a tu iglesia, y pedimos, Señor, que nos trates, y pedimos que tú me guíes para que pueda predicarla fielmente, y que con tu poder, con tu espíritu, tú nos hables a cada uno de nosotros, nos trates, Señor. Gracias porque podemos confiar en tu palabra, gracias porque sabemos que Cristo es el Salvador del mundo, se ha dado a sí mismo para salvarnos, y creemos en Él, creemos en su victoria de la muerte, creemos que con ella Él ha vencido el pecado, ha vencido la muerte, y creemos también que Él va a volver algún día a buscar a su pueblo. Así que gracias, Señor, y pedimos nuevamente nos hables en esta tarde, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía anteriormente, Pablo está escribiendo a los corintios para hablar acerca del tema de la resurrección de los muertos, que es una parte fundamental del mensaje del Evangelio. Y comienza a enseñar este tema dando un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. Y dice en el primer versículo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Este Evangelio no era un Evangelio nuevo, no era un tema nuevo. El mismo Evangelio que él había enseñado anteriormente es el que les está volviendo a predicar. Ellos ya habían escuchado acerca de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de la resurrección de muertos, de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y si ellos están poniendo en duda este tema, se corre un grave peligro. Si no creemos en la resurrección de Cristo, estamos en grave peligro. Pero esto no era algo nuevo. Ellos ya lo habían escuchado, ya lo habían creído, ya lo habían recibido al mensaje, y ahora con el tiempo algunos comienzan a sembrar ciertas dudas. Y en el versículo 2, Pablo hace una aclaración allí, y parece reconocer que hay algunos entre ellos que posiblemente no han creído de verdad. Es posible que no hayan creído realmente al mensaje, porque no lo están creyendo de forma íntegra. Están poniendo en duda algo que es clave en el Evangelio. Y como veíamos, si Cristo no resucitó entre los muertos, es una fe vana. Estaríamos creyendo en una mentira. Y si ellos no creen que Cristo resucitó entre los muertos, entonces no tienen posibilidad de ser salvos porque no están creyendo a la totalidad del Evangelio. Y para que una persona pueda ser salva, necesita creer en el Evangelio íntegramente, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que hoy vive. Más allá de que quizás hay cosas que un creyente cree pero no entiende del todo, o más allá de que en cierta etapa de la vida quizás podamos estar batallando con ciertas dudas, para poder ser salvos realmente necesitamos creer en el mensaje íntegro del Evangelio, completo del Evangelio. Y eso es lo que Pablo va a hacer y les va a anunciar de forma resumida, pero de forma bien profunda, el Evangelio. Y por eso vamos a ver en primer lugar que Cristo, el Salvador del mundo, murió. Cristo, el Salvador del mundo, murió. Vamos a leer el versículo 3 nuevamente.
Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que Cristo murió. Y Cristo murió, y nos dice allí, por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Jesús en la cruz fue por nuestros pecados. El año pasado con los jóvenes estuvimos varios sábados estudiando acerca del tema del Evangelio. Y estuvimos estudiando acerca del tema del Evangelio porque el tema del Evangelio es el más importante en la historia. Es la mejor noticia de la historia, que Cristo vino a este mundo a venir a salvar a pecadores como nosotros. Y es importante para el incrédulo, porque necesita el Evangelio para ser salvo, pero también es importante para el creyente, porque en este Evangelio es en el que nos afirmamos. En este Evangelio es el que debemos arraigarnos para poder crecer como cristianos, para poder también crecer en nuestra semejanza a Cristo. Y este Evangelio es el que debemos predicar a otros. Por eso el Evangelio es tan vital y por eso lo estudiamos. Y sin poner en compromiso a nadie, pero si alguno de los jóvenes se acuerda cómo fue que arrancamos aquel estudio, comenzamos hablando acerca de Dios y que Dios es... Ahí está, hablamos de que Dios es santo. Comenzamos el estudio del Evangelio hablando de que Dios es santo, y eso quería decir que Dios es separado. Veíamos que Dios era separado en dos maneras, en un sentido separado de la creación, no es como la creación, no es como los ángeles pero más grande y más fuerte, no es como un ser humano, Dios es distinto, es separado, no hay nadie como Dios. Pero en segundo lugar veíamos, y especialmente veíamos que Dios es santo porque es apartado, separado del pecado. En Dios no hay pecado y no puede tampoco convivir con el pecado. Veíamos incluso que Dios odia el pecado, Dios aborrece el pecado y lo hace porque es santo. Dios odia el pecado porque Él es santo. Y luego continuamos hablando sobre que el hombre es pecador. Veíamos allí en aquel estudio que hicimos el origen del pecado, cómo Adán y Eva cayeron en pecado, desobedecieron a Dios, y desde allí todos los seres humanos que vinimos después de ello nacemos igualmente pecadores, como dice Romanos 5:12. Todos los que vinimos después de ellos somos iguales, pecadores. Y vimos el gran problema que tenemos, ¿no? Si hay un Dios santo que odia el pecado y que no puede convivir con el pecado, y nosotros somos pecadores, estamos en problemas, porque no podemos estar con Dios. E incluso merecemos la ira de Dios, porque tenemos lo que Dios odia, hacemos lo que Dios odia. Y por eso merecemos el mismo castigo que Adán y Eva merecieron en aquel momento, la muerte. Dios les dijo en Génesis 2:17, no coman del fruto de este árbol, porque cuando de él comieran, ciertamente morirán. Cuando comieran de ese árbol iban a morir. La consecuencia del pecado, de la desobediencia, era la muerte. Y todos nosotros, al igual que ellos, somos pecadores. Entonces merecemos lo mismo, la muerte. Como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y todos merecemos morir, porque todos somos pecadores. Todos merecemos estar destituidos, echados fuera de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Todos los seres humanos entonces merecemos morir separados de Dios. Todos merecemos morir en el infierno. La realidad es que todos los que estamos acá y todos los seres humanos a lo largo de la historia merecemos el mismo destino final.
el infierno. Eso sería justo, eso sería correcto. Estaría bien que todos nosotros, en vez de estar aquí reunidos, estuviéramos en el infierno. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque somos malos. Todos tenemos lo mismo, el mismo mal. Somos pecadores. Pero la buena noticia es que hubo un ser humano que nunca pecó. Y ese ser humano era Dios a la misma vez, era el Hijo de Dios que vino para ser el Salvador del mundo. Continuamos aquel estudio, si los jóvenes recuerdan, hablando acerca del amor de Dios. Y veíamos que paradójicamente el infierno nos hablaba acerca del amor de Dios. Y parece raro, ¿no? ¿Cómo el infierno nos va a hablar del amor de Dios si esto es castigo? Bueno, nos habla acerca del amor de Dios porque Dios diseñó un plan de amor, un plan de rescate, un plan de salvación para el hombre pecador por amor a ellos. Y Cristo sufrió toda la condenación que nosotros merecíamos en aquella cruz. Cristo sufrió en la cruz del Calvario lo que nosotros merecíamos, la condenación que nosotros merecíamos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Lo justo sería, de nuevo, que nosotros seamos los que muramos eternamente en el infierno. Pero gracias a Dios, en su amor, envió a alguien para que muriera en nuestro lugar. Si pensamos, por ejemplo, en un ladrón, que lo agarran, infraganti en el robo, y va a la cárcel, diríamos que es justo, que está bien que ese ladrón vaya preso. ¿Por qué? Porque rompió la ley. No obedeció la ley, fue en contra de la ley, entonces por la ley tiene que ir preso. Si pensamos en nosotros, hemos desobedecido a la ley de Dios y por lo tanto merecemos el castigo de la ley de Dios, que es la muerte eterna. Pero gracias a Dios que Cristo pagó nuestra deuda. Decíamos, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Lo justo es que seamos nosotros. Pero gracias a Dios envió a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado. Así que sí, Jesús murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿cómo podemos saber entonces que la muerte de Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, realmente puede salvarnos a nosotros? ¿Cómo podemos saber que la muerte de Jesús realmente puede ser o realmente fue para salvarnos de nuestros pecados? ¿Podemos creerlo realmente? ¿Hay algo que nos diga, nos dé certeza de que esa muerte fue por nuestros pecados? Y bueno, es lo que Pablo sigue en el texto diciendo, que Jesús no solamente murió por nuestros pecados, sino que lo hizo conforme a las Escrituras. Cristo murió conforme a las Escrituras. Y es por eso que podemos tener la certeza, porque desde el inicio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios allí mismo les mostró, que les dijo que iba a venir alguien de la simiente de la mujer que iba a derrotar el pecado. Y había un montón de señales a lo largo del Antiguo Testamento que hablaban de cómo sería la muerte de ese Cristo, de ese enviado de Dios. Las Escrituras hablaban cómo iba a ser esa muerte. Y Jesús en la cruz cumplió todas las Escrituras. Y eso nos da confianza, nos da seguridad de que efectivamente Jesús era el enviado de Dios. Jesús era el que Dios envió para rescatarnos.
Dice allí nuevamente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Quedaba claro desde el principio, allí con Adán y Eva, lo que Hebreos 9:22 dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y eso fue lo que pasó con aquel animal. Ese animal tuvo que morir para cubrirlos. Y esa era una imagen del sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz. Pero si comenzamos a analizar, hay varios de los textos del Antiguo Testamento que hablan acerca de la muerte de Cristo. Vamos a ver algunos nada más. Por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22, no tienen que buscarlo, o si quieren buscarlo, pero el Salmo 22 es un salmo mesiánico, es un salmo que habla acerca del Cristo prometido. Y textualmente el salmo dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y si vamos años más adelante hasta la cruz, Jesús pronuncia las mismas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También las burlas que Jesús sufrió allí en la cruz, el Salmo 22 las había predicho, las había profetizado. Dice: me escarnecen, lo están escarneciendo. Y si vamos de vuelta a la cruz, vemos cómo todos estos están allí burlándose de él, escarneciéndole, viéndole sufrir, burlándose de él. Y también eso se cumplió en la muerte de Jesús. Dice también el Salmo 22, me han rodeado muchos toros. Y de vuelta, volvamos a la cruz. Y si vemos a la cruz, están todos allí alrededor, las cruces allí, y todos alrededor de Jesús, viéndole morir allí, lo están rodeando, lo están acechando, lo están viendo morir, todos allí, burlándose de su muerte. Incluso un detalle, ¿no? Las ropas de Jesús se las repartieron, era lo que se solía hacer, pero incluso con una de sus ropas se había dicho que no se iba a romper, y así se hizo. Echaron suertes sobre ellas, incluso eso se cumplió. Todo alrededor de la muerte de Cristo, todo lo que el Salmo 22 nos dice, se cumplió allí en la cruz. También el Salmo 34:20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. ¿Saben cuántos huesos de Jesús fueron quebrados en la cruz? Ni uno. Ni uno. Lo que se había dicho tantos años atrás vuelve a cumplirse. Incluso en esto se cumple las Escrituras en la muerte de Jesús. Generalmente cuando habían personas crucificadas, para que murieran más rápido se les quebraban las piernas, porque ellos lo que hacían, se apoyaban en los clavos y podían respirar un poco mejor. Entonces, para que no pudieran apoyarse, quebraban las piernas y ya no iban a poder y morían más rápido. Y fue lo que pasó con dos de los ladrones. Le quebraron las piernas para que murieran más rápido. Pero cuando llegaron a Jesús, ya estaba muerto. Clavaron esa lanza, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. No fue necesario, se cumplió la Escritura. En el Isaías 53 nos habla de cómo Jesús no abrió su boca en todo el proceso de su juicio, nunca se defendió. Y si vamos allí en torno a la cruz, Jesús nunca se defiende. Teniendo para defenderse, Él fue como una oveja llevada al matadero. Él no se defiende, Él fue voluntariamente. Y así hay otros pasajes más que hablan, pueden buscarlos y compararlos con los evangelios, con el relato de la muerte de Jesús, y van a ver que todo se cumple en la muerte de Jesús. Y no hay duda, Jesús, Cristo, el Salvador del mundo, murió conforme a las Escrituras. Todo lo que las Escrituras dijeron acerca de Él se cumplieron en su muerte.
Incluso lo que Jesús mismo había dicho acerca de él se cumplió en su muerte. Todos los relatos acerca de la muerte de Jesús se cumplieron allí en la cruz. Y por eso podemos confiar de que Él puede salvarnos de nuestros pecados, porque Él murió conforme a las Escrituras. No hay duda de que Él es el Salvador del mundo. Cristo Jesús es el enviado de Dios para salvarnos de nuestros pecados. No hay duda de ello. Vamos a volver a leer ahora 1 Corintios. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice allí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió conforme a nuestros pecados, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El segundo punto que vamos a ver esta tarde, vimos antes que Cristo, el Salvador del mundo, murió, que lo hizo por nuestros pecados y que lo hizo conforme a las Escrituras. Y el segundo punto de esta tarde es que Cristo, el Salvador del mundo, fue sepultado. Cristo, el Salvador del mundo, fue sepultado. Es lo que dice 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado. Y este en realidad es un punto, es un detalle que generalmente pasa desapercibido. Generalmente no se habla acerca del entierro de Jesús. Pareciera ser que no fuese importante. Pero realmente el entierro de Jesús es importante. Que Jesús haya sido enterrado realmente es importante, y lo vamos a ver más adelante por dos razones. Pero el entierro de Jesús, que Jesús haya sido sepultado, es sin duda muy importante. Aquellos que atacan la fe cristiana intentan muchas veces atacarla desde el lado de la resurrección de Jesús, de que Jesús en realidad no resucitó. Y eso es lo que tratan muchas veces de ir en contra, de negar. Y es un tema realmente importante, como veíamos antes. Pablo lo dice en el versículo 14: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es entonces vuestra fe. Si Cristo no resucitó, entonces creemos una mentira. Creemos en algo que no tiene sentido creer, porque sería toda una mentira. Cristo fue un mentiroso, los que escribieron la Biblia serían mentirosos, entonces sería una mentira. Y es por eso que intentan ir en contra de esta verdad. Esto es lo que pasa con un hombre hay una película que es basada en hechos reales, se llama El caso de Cristo. No sé si alguno alguna vez la vio, El caso de Cristo. Este hombre era un periodista que se entera que su mujer se ha convertido al cristianismo. Y él era ateo. Y le pareció una locura que su mujer creyera en esta fábula. Entonces fue a investigar acerca de la resurrección. Él dice: si yo niego la resurrección, ya está, se acabó el cristianismo, es una mentira. Entonces hace toda una investigación ardua para comprobar que era mentira la resurrección de Cristo. Pero luego de toda esa investigación y de ser realmente sincero, honesto con todo lo que encontró, no le quedó otra que rendirse a Cristo. Porque hay sobradas evidencias de que Cristo resucitó. Y gracias a Dios, Él se convirtió a Cristo. Pero hay otros que al ver tantas evidencias acerca de la resurrección de Cristo, o en otras palabras, de que luego de la crucifixión hay tanta gente que vio a Cristo vivo, que no lo pueden negar. No pueden negar la resurrección. Lo vieron, hay testigos, hay un montón de datos que te dicen que Cristo fue visto vivo después de la crucifixión. Entonces lo que dicen es: Cristo entonces en realidad no murió.
no llegó a morir, aunque parezca tonto, ¿no? Porque alguien que sufre todo lo que sufre Cristo, que está clavado allí en la cruz, después de todos los azotes, después de todo lo que sufrió, después de toda la sangre allí, no puede aparecer a los 3 días caminando como si nada, si no murió. No hay otra, murió, pero resucitó. Y esto, para probar estas dos cosas, la sepultura de Jesús es sumamente importante. Vamos a ver estas dos razones que les hablaba hoy. En primer lugar, es importante la sepultura de Cristo porque nos habla, nos asegura que Jesús murió. La sepultura de Cristo nos asegura que Cristo efectivamente murió. Les pido que me acompañen a Juan, capítulo 19. Vamos a leer algunos datos allí, algunos versículos, sobre el entierro de Jesús, sobre la sepultura de Cristo. Dice allí en Juan 19, versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Bueno, aquí se nos relata el entierro de Jesús, la sepultura de Jesús. José de Arimatea, que era un seguidor de Jesús, secretamente leímos porque tenía miedo, lo seguía en secreto, y era un hombre de mucho dinero, va ante Pilato y le pide el cuerpo muerto. Y bajan de la cruz un cuerpo muerto. Y lo que van a hacer, le ponen estas especias de perfumes y demás, ¿a quién? A los muertos. Se lo están poniendo a un cuerpo muerto. Y dejan allí en aquella tumba un cuerpo muerto. Las tumbas no son para los vivos, son para los muertos. Jesús estaba enterrado allí, muerto. Luego de que Jesús dijo en la cruz, consumado es, Él entregó su espíritu y murió. Y no hay dudas. No hay dudas de que murió. La gente que estaba allí lo vio muerto. Y también otras señales cuando clavan la lanza en su costado y sale agua y sangre. Ya estaba muerto. Y así es como llevan a enterrarlo. Totalmente muerto. Enterraron a un muerto. Y lo curioso acá es que nos está dando la ubicación exacta. Se nos dice exactamente dónde estaba la tumba de Cristo. La gente en general sabía dónde estaba la tumba. Sabía que fue allí que se lo llevaron. Incluso más adelante vamos a estar viendo los enemigos de Jesús saben dónde está la tumba y envían con Pilato también una guardia para cuidar la tumba. Todos sabían que el cuerpo de Jesús estaba allí en esa tumba puesto, muerto. Un detalle también es que podríamos decir también que Jesús fue enterrado conforme a las Escrituras. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Esta tumba es la tumba de José de Arimatea, un hombre que era rico,
Era una tumba, a los crucificados generalmente se los ponía como en un pozo. Pero acá vemos cómo fue la tumba de Jesús. Era una tumba, esto era algo especial, era como una cueva, era algo especial para gente de dinero. Solamente alguien de dinero podía acceder a una tumba así. Generalmente a los crucificados también simplemente se los tiraba fuera. Pero incluso en su sepultura Jesús cumplió las Escrituras. Y es importante el hecho de que Jesús fue sepultado, porque hay seguridad de que fue enterrado, muerto en aquel lugar. La sepultura de Jesús nos asegura que Jesús murió. Todos sabían dónde estaba puesto aquel cuerpo muerto. Pero en segundo lugar, la sepultura de Jesús también es importante porque nos asegura la resurrección de Jesús. La tumba nos dice, nos asegura, nos afirma que Jesús estaba muerto. Pusieron, luego vamos a leer, una piedra, así como ven en el cuadro, una piedra enorme, está sellada incluso con el sello de Roma, hay soldados adelante, el cuerpo está allá. Y era difícil que alguien sacara el cuerpo. Pero al tercer día nos encontramos con una tumba vacía, una piedra corrida, ya no hay nadie adentro. La tumba vacía nos habla de algo sobrenatural, de que Jesús resucitó. No había otra manera. No había otra manera de que Jesús pudiera ser sacado de la tumba. Acompáñenme a Mateo capítulo 27. Vamos a estar leyendo allí lo que hablábamos recién, acerca de que los enemigos de Cristo fueron los únicos que se acordaron que Jesús había prometido que iba a resucitar. Los discípulos estaban escondidos, con pánico, miedo de que los encontraran y los mataran. Pero sus enemigos todavía estaban conscientes de aquellas palabras de Jesús. Y por eso vienen ante Pilato y dice Mateo 27, versículo 62, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: entonces, una guardia tenéis, id, asegurarla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Los únicos que se acordaron de las palabras de Jesús de que iba a resucitar eran sus enemigos. Y lo que hacen, van ante Pilato, le piden, recordando aquellas palabras, que vaya y selle la puerta y ponga una guardia. Según lo que estuve estudiando, estuve viendo, una guardia romana constaba de entre 4 y 16 soldados, que estaban preparados para la batalla. Y no andaban con palos, venían armados. Estaban realmente capacitados para hacer frente casi a cualquiera que viniera. Y ellos se acuerdan, los enemigos se acuerdan de esto y manda que no solamente piden, que no solamente ponga a estos soldados allí, sino que incluso un sello romano. Si alguien rompía eso, estaba en problemas, estaba en graves problemas. Se exponía a algo grave. Y todo esto fue puesto allí en aquella tumba para asegurarse de que nadie pudiera robar el cuerpo y decir después que Jesús resucitó. O sea, era imposible que alguien sacara el cuerpo allí. Nadie lo podía hacer. Mucho menos los discípulos, que estaban aterrados. Tenían un miedo que los agarraran y que los mataran también. ¿Se acuerdan? Están encerrados. Están juntos, encerrados ahí, que nadie los vea. No se iban a animar a salir a sacar esto. Ni siquiera se acordaban
de que Jesús dijo que iba a resucitar. Era imposible que los discípulos sacaran el cuerpo. Pero ¿qué pasó? Al tercer día el cuerpo no está. Al tercer día la tumba está vacía. Y esa tumba vacía, no cabe duda, de entre los muertos, de que Jesús estaba muerto y volvió a la vida. Cristo resucitó, la tumba vacía nos asegura que Jesús venció la muerte, de que Jesús resucitó, de que Él vive. Vamos a ir un poquito más rápido para ir terminando. Vamos a ver en tercer lugar que Cristo, el Salvador del mundo, resucitó. Cristo, el Salvador del mundo, resucitó. Leemos nuevamente versículos 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo continúa allí el resumen del Evangelio que estaba haciendo para hablar acerca de la resurrección y les presenta este punto que es sumamente crucial. Cristo resucitó de entre los muertos. Cristo resucitó al tercer día, venció la muerte. Estaba muerto, pero ahora vive. Ha resucitado, ha vuelto a la vida. Cristo está vivo. Había muerto cruelmente en aquella cruz, cargando nuestro pecado, pero ahora, como lo prometió, vive. Ha resucitado. Al tercer día resucitó y lo hizo conforme a las Escrituras. Y los 4 evangelios, si revisan, los 4 evangelios hablan de esto. Hablan tanto de la muerte como de la sepultura, como de la resurrección. Los 4 evangelios nos cuentan que Jesús volvió a la vida. Vamos a leer Marcos, capítulo 16, algunos versículos allí. Vamos a leer desde el 6, para cortar un poco. Básicamente las mujeres van a terminar de ungir el cuerpo de Jesús y cuando están allí se encuentran con el ángel y le dice el ángel en el versículo 6, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscaban a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y luego las mandan a anunciar a los discípulos este suceso. Al tercer día, tal cual Jesús lo había dicho anteriormente, Él resucita, Él cumple lo que había dicho y vuelve de entre los muertos. Él lo dice varias veces, lo prometió. Habló, por ejemplo, de la destrucción del templo, que lo podía destruir y en 3 días volver a construirlo. También nos habla de la señal de Jonás, que al tercer día salió del vientre del pez. E incluso lo dijo explícitamente en Marcos 8:31, dice: debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Él cumplió su promesa, Él resucitó de entre los muertos. En Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, hay a 2 de ellas que se presenta como el que había muerto y ahora vive. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 2:8 dice: escriba el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se presenta a sí mismo como aquel que cumplió lo que él mismo había dicho, de que iba a resucitar, de que iba a vencer la muerte. También en su resurrección, él cumple las Escrituras. En Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que tu santo vea corrupción.
Esto habla acerca de la resurrección de Jesús. No iba a quedar para siempre entre los muertos, iba a volver a la vida. Él iba a resucitar y Él resucitó. Él volvió a la vida. Y creemos en la resurrección de Jesús. Sí, Jesús murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados, pero Él también resucitó. Él es aquel que había sido prometido. Dice Romanos 1, 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Dios valida, por así decir, ese sacrificio de Cristo resucitándole de entre los muertos. Y sí, creemos en el Evangelio completo. Creemos que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Para ir cerrando, Cristo resucitó conforme a las Escrituras, pero también Cristo resucitó y hay testigos. Es indudable que Jesús resucitó. Versículos del 4 al 8, nuevamente, allí en 1 Corintios 15, y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven hoy, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Jesús ha resucitado entre los muertos y hay un montón de gente que lo vio. Y Pablo dice que, Pablo escribe esto más o menos 20 años después de la ascensión de Cristo, más 20 años después de su muerte y resurrección, y dice que incluso tanto tiempo después hay gente que lo vio resucitado y que todavía vive. Si alguien quisiera inventar una mentira, lo más tonto que puede hacer es, mirá que hay gente de esta que todavía vive, anda y preguntale. Hay testigos, hay gente que lo vio, hay un testimonio y hay personas que viven en aquella época, obviamente ahora ya no. En aquella época hay personas vivas a quienes ellos podían ir y preguntar. No había dudas, Cristo resucitó. Incluso Él mismo lo vio resucitado. Dice, a mí como a un abortivo. Y pasa de ser un perseguidor de la iglesia, ser alguien que mataba a los cristianos porque no creía en lo que decía o los llevaba presos. Pasó de ser eso a ser ahora el mayor predicador de este mensaje. El mayor predicador de la iglesia del mensaje de Cristo. ¿Y qué predicó Él? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y este es el mensaje que necesitamos creer. Este es el mensaje del Evangelio. Y la pregunta es, ¿has creído a este mensaje del Evangelio? No hay duda de que es verdad. Todo el que intenta negarlo termina mayormente, por lo menos, convirtiéndose a él. No hay duda. Y los que no se convierten, bueno, se han endurecido y no quieren aceptar las evidencias. Pero no hay duda. El Evangelio es verdad. ¿Has creído a este mensaje? Hoy es el día en que puedes creer en que Cristo murió por tus pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día también, conforme a las Escrituras. ¿Profesas haberlo creído? Bueno, afírmate en este mensaje. Este es el Evangelio, esta es la verdad. No dejes que falsas ideas se interpongan con la pureza del mensaje. Este mensaje hay que creerlo completo. Si alguien no cree una parte, no es salvo. Pero nosotros tenemos la seguridad, este mensaje, así tal cual, es verdad. Y podemos creer, podemos confiar en él. Y si lo has creído, afírmate, pero predícalo.
tus familiares, tus amigos, tu barrio necesita de este mensaje. Necesitamos predicar este mensaje fielmente, de que Cristo es el Salvador.